Nos grabe para darle la bienvenida a otro amigo que nos va a hablar de cómo es que esas figuras del periodismo mexicano, imagínense ustedes, esos que tienen encumbrados en el periodismo mexicano, responden sin responder. Fíjese que hoy el presidente López Obrador dio una serie de detalles del depa millonario del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, por precisamente la serie de montajes que ha realizado y aceptado, y pues da a conocer que en estos momentos debe andar unos 120 millones de pesos, que está en Polanco, que el abogado de Loret es Morales Lechuga, este conocidísimo ex procurador de Salinas de Gortari y bueno, uno de los principales críticos del gobierno. Y lo más interesante, bueno, pues pone hasta fotos del edificio y un depa que se vende en ese mueble, pero más sencillito que el de Loret. Y Loret le responde al presidente López Obrador con una evasiva, ¿no? Le pone presidente López Obrador, pero se me está abriendo la mila, ya sabe cómo es esto de López Obrador, y no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia. Me parece que es que no lo tengo aquí, se me acaba de trabar desafortunadamente la computadora, pero se lo está poniendo Don David en pantalla. El punto es que Loret le echa la culpa al presidente López Obrador de las desapariciones de mujeres. Aquí está, la exigencia de las mujeres que en todo el país, porque las están matando cada vez más. Ocúpese. Yo no sé si él se ocupó del infierno que vivió Florence Cassé cuando le hizo el montaje este en el que destruyó su vida, como la de Israel Vallarta, por ejemplo, ¿no? Loretito. Y no sé cómo, por qué no está cuestionando a Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León. ¿Será porque tiene muchos espacios, precisamente los que participa Samuel García ahí en Latinos? Bueno, para hablar de todo esto y para dar más detalles de ese DEPA, más detalles de los que ya dio el presidente, pero muchos más fuerte, con más información, con los datos duros como lo caracteriza. Le doy la bienvenida a mi gran amigo, el escritor y periodista Ricardo Sevilla, a este espacio. Ricardo, pues ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. Querido Toño, público memorioso, pues me da muchísimo gusto saludarte y me da bastante risa este comentario sin ton ni son que hace Lord Montajes, alias Loret de Mola, porque como tú ya bien lo usaste y de manera puntual, esta mañana ya lo vimos, el presidente López Obrador exhibió por enésima vez a Carlos Loret de Mola. Hoy, durante su conferencia presidencial matutina, ya lo vimos, el primer mandatario presentó información dura y directa sobre la propiedad que Loret, conocida, insisto, como Lord Montajes, tiene en la calle de Rubén Darío, número 225, en la exclusiva zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Y hay que ver qué fotografías, qué edificio, qué inmueble. Ahí están, pues todas las fotografías a la mano, y yo estuve indagando también, pues ahí en el buscador, en el Google Maps, y me encuentro con unas postales delirantes. Hay fotografías de este apartamento, otro apartamento que tiene, de acuerdo a la información que presentan en presidencia, un costo de más de 122 millones de pesos, exactamente 122 millones 228 mil 929 pesos. Y de acuerdo con la información que se dio a conocer, el humilde apartamento de Loretito tiene una superficie de 4,900 metros cuadrados, ¿sí? Casi 5,000 metros cuadrados ahí en Polanquito Bello. Y a esta propiedad público memorioso hay que sumar la mansión que este tipo, que Lord Montajes tiene en el Estado de México, y los departamentos que pertenecen a su familia, a su esposa. Es un hombre muy próspero, querido Toño, y pues, bueno, esa mansión de ahí del Estado de México, por cierto, ubicada en Valle de Bravo y valuada también en más de 120 millones de pesos. Es decir, que si sumamos esa casa solamente y el departamento de Polanco, estaremos hablando de más de 240 millones de pesos. La pregunta es, público memorioso, Toño, ¿es un delito que Loret de Mola posee esta clase de riqueza?
Sí, si tomamos en cuenta que el dinero que ha recibido proviene en buena medida de personajes que han sido señalados por corruptos. ¿Quiénes? Los datos duros. Roberto Madrazo, público memorioso. Silvano Aureoles, Federico Madrazo, hijo de Roberto, Alexis Gaxiola, etcétera. ¿Y de dónde han obtenido en particular el presupuesto que actualmente le pagan a Loret en latinos? Del erario. Sí, el erario es la principal fuente de ingresos de Latinos, donde también trabaja ahí su hermano, ya ves que con aspaventoso cómo lo recibe Abroso, el payaso tenebroso. Y que también habría que investigarlo, habría que investigar a Abroso mucho, porque como que se le ha dejado un poquito de lado, pero hay que investigarlo. Ahora, por otro lado, que un periodista o un supuesto periodista público memorioso gane más de 3 millones de pesos mensuales en un oficio que en muchos de los casos no llega ni a los 10,000 pesos mensuales, eso coloca a Loret de Mola ante otro aspecto que se ha pasado por alto, la falta de ética. O no es inmoral y carente de ética que Loret, en su calidad de empleado de alto rango de Latinos, de Televisa, de W Radio, haya callado que una de las empresas para las que actualmente trabaja haya recibido 5,000 millones de pesos en contratos de 11 gobiernos estatales. No lo ha dicho porque no le importa la información, esa es la realidad. Pero que la ética sea la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, es algo que a Loret, Toño, le importa un cacahuate. Y le importa un cacahuate porque nunca ha sido un periodista. Lo hemos dicho, lo hemos expresado, lo hemos probado y comprobado con datos duros. No escribe, no redacta, no apunta, no investiga, no sondea. Si fuera periodista, como presume serlo, sabría que dentro del periodismo existen un conjunto de normas que tú y yo, Toño, y que otros colegas aplicamos y que deben ser válidas para todos quienes ejercemos esta profesión. Es más, la ética debió haber propiciado que Loret en algún momento de su carrera se preguntara, ¿es correcto que yo gane más de 35 millones de pesos anuales, es decir, casi 3 millones de pesos mensuales, mientras la mayoría de las y los periodistas en México no cuentan ni con seguridad social? Está bien que yo acepte ser el vocero de medios de comunicación que no están interesados en difundir información periodística, sino agendas y golpes políticos. Eso haría un periodista ético, porque la ética, querido público memorioso, es como un Pepe Grillo, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquel cuento de los hermanos Grimm, o que recuperan los hermanos Grimm, o que recupera a Charles Perrault y que después pues se vuelve un poquito ahí el tema de Disney? Pues bueno, pues no lo ha hecho Loret, y no lo ha hecho por dos cosas fundamentales. Porque simple y sencillamente no es periodista, y porque es un personaje que carece por completo de ética. Y digo personaje y no persona porque se ha convertido él en un botarate, en un calumniador de sí mismo. Con todas estas informaciones, todos estos montajes, está abonando para su descrédito. Y no nos engañemos, público memorioso. De la guerra de Afganistán al caso de Florence Cassans, que ahorita acabas de glosar, querido Toño, Loret de Mola se ha enrollado en un pergamino de estulticia, de mentiras y de montajes del cual ya no puede liberarse. Pero sin duda, una de las polémicas acaso más devastadoras para su miserable carrera es en la que se vio envuelto en 2001, que no se nos olvide. Por eso yo siempre apelo a la memoria, debido a aquel montaje que fue el operativo de la AFI, que en ese entonces dirigía Genaro García Luna, el brazo derecho de Felipe Calderón, y que ha de haber sido manco, porque no se enteraba qué es lo que hacía su brazo derecho, de acuerdo a lo que ha estado diciendo. ¿Y qué dijo Loret de Mola ante esas polémicas, público memorioso? Ofreció, como siempre, las mismas respuestas cínicas. Dijo que se trató, de un error periodístico, pero
por favor, ¿había forma de que Loret no se hubiera dado cuenta que todo había sido planeado y organizado por García Luna? ¿O acaso podría haber la posibilidad de que sí lo haya sabido desde el comienzo y se haya prestado a ser cómplice de una persona que actualmente se encuentra en prisión? Por favor, yo digo que sí. Esos son los datos duros. Esa es la realidad dura y tupida que por más que se agache Loretito, alias Lord Montajes, no puede ocultar ni tergiversar. ¿Por qué le parece desalmado lo que hace el presidente? Dar a conocer toda esa información que nos devela de cuerpo entero quién es este sujeto que se ha encargado de engañar a la gente, de montar fake news, de desinformar. ¿En qué momento los mercenarios de la pluma, del periodismo, Toño, el AMPA del periodismo, como le ha llamado el presidente López Obrador, muestran indignación o molestia cuando estas cosas salen a relucir? Deberían de tener la cara roja de vergüenza, pero no tienen vergüenza porque son eso precisamente, gente sin pena, sin vergüenza, que no quieren cambiar las cosas, que no quieren transformar el país para bien, que no quieren informar salvo las agendas de sus jefes, de sus patrones. Y es que para ser periodista necesitas tener ese humanismo, porque es una rama de las humanidades, pero este soquete, ¿qué es lo que va a saber? No lo va a entender en ningún caso, y si lo entiende, lo deja pasar, no le importa, porque hay que cambiar al mundo, decía también Marx, y también lo decía el poeta francés Arthur Rimbaud, y eso es lo que debe hacer el periodista. No en vano decía Gabriel García Márquez que ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Este personaje que ha cambiado, nada, solamente su modo de vivir, y vive como un virrey, el virrey ladronzuelo del periodismo, querido Toño. Además, querido Ricardo, los cínicos no sirven para este oficio, como bien lo planteó en ese gran ensayo que tú leíste seguramente desde la Universidad Richard Kapuczynski. Esa es una realidad. Loret de Mola estudió en el ITAM Economía, y tan pronto salió de Economía lo metieron en un medio de comunicación, si no me equivoco, que tiene Ricardo Rocha. Tan pronto termina de hacer sus pininos con Ricardo Rocha, se va a Televisa y lo hacen corresponsal de guerra. Aquí Jaime Hernández, verdadero corresponsal de guerra, editor de la jornada Sin Fronteras, ha exhibido pues que ahí comenzaron sus montajes, cómo estaba, así lo ha dicho él, ¿no? Así, cagado de miedo en la guerra, cualquiera lo estaría, en la guerra de Afganistán, pero cómo es el que él le paga a un tanque que tenían ahí, que rentaban de la era soviética para que hiciera su stand-up en la televisión. Yo te lo digo a ti claramente, a mí me parece que todo va de la mano del cinismo y pues es muy claro con las propiedades que tiene el tipo. Pero antes de que vayamos precisamente a analizar esa parte del cinismo de Carlos Loret de Mola, le pido a don David que nos grabe para hacerte una insistencia. Acabas de mencionar que lo que ha hecho Carlos Loret de Mola se puede traducir en un delito. Estamos hablando no solamente de una serie de montajes que él mismo ha aceptado, por los que ha ofrecido disculpas, montajes que acá en Estados Unidos, bueno, pues serían el fin de su carrera. Ha sido todo lo contrario. Lo han encumbrado en los nichos del periodismo mexicano, desafortunadamente. Y mencionas que al hablar de propiedades de esta situación, mayores a 120 millones de pesos, por ejemplo, en un solo departamento, en la calle, hasta la calle nos diste, en la calle de Rubén Darío, ahí en Polanco, podrían pues vincularlo a delitos. ¿Nos puedes ampliar un poco más esta información? Así es, querido Toño. Pues es que este personaje no ha hecho digamos, no ha develado nunca públicamente cuáles son sus propiedades. Entonces, aquí viene de la mano con Héctor Morales Lechuga. Tú conoces perfectamente a este personaje avieso, y este personaje podría ser incluso su cómplice, porque en todos lados ha estado ayudándole a la supuesta compra de estos inmuebles. Vemos ahí
alguna firma, alguna cosa que aparece, alguna relación, y sale Héctor Morales Lechuga. Hay que recordar a este viejo ex procurador de la República, que, pues bueno, es un personaje sumamente siniestro, y Carlos Loret de Mola, pues bueno, no tiene manera de justificar esa riqueza. Esa riqueza a todas luces es mala vida. Y a lo mejor alguien diría, bueno, ¿por qué Loret de Mola tendría que estar purgando prisión? Más allá de las mentiras, más allá de la tergiversación de esta información, ese dinero que se le ha pagado ha provenido del erario, como decimos al principio, ha provenido del gobierno de Michoacán, del gobierno de Jalisco, de personajes muy concretos como Roberto Madrazo, como Silvano Aureoles, de gente del propio Alfaro, que también ha comprado incluso publicidad o ha pagado publicidad del Estado. Entonces, ahí estamos hablando de cosas que se tienen que perseguir, de un personaje que a todas luces no es periodista, insisto, más allá de sus filas y de sus fobias, es un personaje que no podría justificar de ninguna manera esa riqueza. Cada que se le van sacando trapitos al sol, se va enlodando más y más. Es un personaje que ya desde hace tiempo debería de estar en la cárcel, Toño, sí, en la cárcel, porque en el caso de Florence Cassans, pues bueno, se trató de vidas humanas, de una tortura que se llevó a cabo en cadena nacional con la venia de él. Él puede decir que no se enteró, pero él era el encargado, era el conductor estelar de ese espacio, y no podrías tú conducir un espacio y yo pactar aquí contigo una tortura y tú decir, yo no me di cuenta que era un montaje, yo no me di cuenta que estaban golpeando a ese personaje y había detrás estos intereses. No, por supuesto que lo sabe. Este personaje, pues bueno, es un sujeto completamente avieso, completamente siniestro, siempre enloquecido. Yo no sé qué sustancia se meterá, pero todo el tiempo está como en shock. Si tú, y yo no lo recomendaría, pero si el público memorioso sintoniza o le pone ahí a Latinos, se va a dar cuenta de que todos los días está hablando mal del presidente López Obrador, todos los días. Y digo hablando mal porque ya sus reportajes o los reportajes que hace su equipo de investigaciones especiales, entre comillas, en realidad son inferencias. Ya lo ha dicho, o sea, incluso el propio profesor Olmos ya dijo, yo me zafo de esto. Un personaje que yo creo que debería de estar arrepentido de haber colaborado con este sujeto, y bueno, también con Claudio X González, ahí en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero esto nos recuerda la frase de Oscar Wilde que decía, la diferencia entre literatura y periodismo es que el periodismo, como el que practica Loret de Mola, es ilegible y la literatura no es leída. Entonces, este sujeto ni hace periodismo, todo lo que hace es ilegible, está en shock todo el tiempo y, bueno, de literatura no tiene nada. ¿Por qué? Porque no lo vemos escribir sus propias columnas. Ah, Ricardo, pero está publicando en el Universal. Sí, pero detrás de la pluma de Carlos Loret de Mola está la mano de Mario Gutiérrez B. Ya lo hemos documentado aquí con datos duros, y pues bueno, habrá que estar impulsando esto para que este sujeto pues deje de estar mal informando, Toño, porque a lo mejor nos dicen, es que ustedes también están hablando mucho de este personaje y no hay que dejar de hacerlo, no hay que dejar de hacerlo porque debemos de decirle al público quién está detrás de esta narrativa golpista. No está el periodismo, no está el derecho a la información, no está esa defensa, está otra cosa, son intereses empresariales, querido Toño. Y sabes qué, ya para cerrar esto que estás mencionando, le pido a Don David que nos grabe, querido Ricardo, es muy importante, yo quiero insistir en esto. Carlos Loret de Mola estudió economía, como muchos de los expresidentes que hemos tenido, no muchos, los últimos que hemos tenido, Carlos Salinas de Gortari es economista, también Ernesto Zedillo fue economista, tal vez
de los más infames tecnócratas que hemos tenido los mexicanos al frente de nuestro gobierno, desafortunadamente. Y Carlos Loret de Mola también es economista, estudia en el ITAM Economía, sale de ahí y se vuelve pseudo periodista, lo encumbran en las esferas del poder, lo encumbran en lo que es pues los medios de comunicación tradicionales. No sorprende, Ricardo, su papá es también un junior, él es el junior de un junior, así como Pedro Ferriz Hijar, como tantos que existen, como Claudio X González, son juniors de juniors. Carlos Loret de Mola es el junior de un junior, del hijo de un gobernador, que también en su momento buscó ser, bueno, más bien tuvo sus espacios en la televisión. Imagínese usted siendo muy, muy joven, fue considerado un gran periodista, baluarte para todos, y pues resultó ser eso, Rafael Loret de Mola, otro juniorzazo, y además un político, que no se nos olvide tampoco que tuvo cargos en Yucatán y que buscó ser presidente municipal de Mérida. Hoy vemos a un Carlos Loret de Mola muy político, lo vemos muy participativo. Yo creo que más que como periodista, que quiere darnos a entender él, como lo han encumbrado, que no lo es un pseudo periodista que usted lo sabe perfectamente, ha aceptado sus propios montajes, ha ofrecido disculpas por algunos de estos. En ese tipo de personalidad, ¿ves tal vez en algún momento, Ricardo, que Carlos Loret de Mola se convierta en candidato de algo? Incluso que busque 2024. ¿Crees que si llegaran los conservadores de la mano de Claudio X González a imponerlo como candidato, tendría algún tipo de posibilidad, y Dios no lo quiera, pudiera ser el presidente de México? No, en ningún momento, Toño. Yo creo que no está en el interés de Carlos Loret de Mola. Es un personaje que ha encontrado en el periodismo una buena beta económica, un gran surtidor de dinero, pero no creo que entre sus intereses esté la presidencia y mucho menos una diputación, una senaduría. ¿Por qué? Pues bueno, ya vimos cuánto le pagan a un diputado, ya vemos cuánto le pagan a un senador, ya vemos cuánto le pagan al presidente de la República, y este personaje no está interesado en esos sueldos, que son sueldos pues hasta cierto punto ridículos ante lo que este sujeto gana. O sea, como dijo el presidente López Obrador en la mañana, este sujeto se rayó, y se rayó porque ahí ha encontrado una amplia posibilidad de enriquecerse de manera ilícita. ¿Qué periodista que realmente se precie de serlo y que haya trabajado y que tú y yo y el público memorioso conocen muy bien, con nombres y apellidos, corresponsales que se juegan la vida haciendo coberturas en los estados, en lo que llaman acaso de una manera despectiva, el interior de la República? No, o sea, estos personajes, las periodistas y los periodistas, no están ganando, pero ni en sueños esa cantidad. Vamos, o sea, ganar 3 millones de pesos anuales en un periodista, pues ya hablaría de mucho. Este cuate lo gana al mes, ¿sí? Y por eso puede distribuir tanto dinero. Hay que ver cuánto le paga a su Ghost Rider. Nosotros lo documentamos, lo presentamos aquí también en Sin Censura, colocamos los contratos, colocamos las órdenes de pago, y resultó que todos estaban de la mano, con Héctor Aguilar Camín, con el grupo Letras Libres. Entonces, yo no creo que esté interesado en la presidencia de la República, y mucho menos ahora que ya tenemos a un presidente que ha dejado, aunque para mal de ellos, un antecedente brutal. Es un personaje, López Obrador, votado y querido, y este personaje pues es repudiado. Yo creo que si él se atreviera a impulsar una campaña política, sin duda sería una de las más grandes humillaciones, pero bueno, tendría de todas maneras corazón para soportarlo, porque este sujeto ha soportado toda la infamia que sus jefes en turno le han dicho que saque, y lo saca. Entonces no nos sorprendería nada, pero yo no creo que esté entre sus aspiraciones, y si lo estuviera, el público le recordaría durante su larga caída el repudio que tiene por él.
Ricardo, me están poniendo aquí en el chat, no mames, Antonio, Dios nos libre, Germán Cabrera me pone, no mames, ¿por qué siguen hablando de Loret? Una persona me puso, no te mediste, me pone Martín, no te mediste, Toño, te bañaste, Toño, me dice, no te la jales. No, no, güey, yo sé que no estamos cercanos al Halloween, mi querido Ricardo, pero pues hay que hablar de este tipo de temas. Yo lo veo muy político, ¿eh? Y tiene su base ahí, claro, ya como lo mencionó Ricardo, es un personaje repudiado por muchos. A lo mejor en las esferas del poder y la clase media alta y la clase alta lo quieren, pero en el común denominador, Loret es repudiado por muchos. Querido Ricardo, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales después de este interesantísimo, pues esta interesantísima cátedra que nos acabas de dar de periodismo aquí en Sin Censura? Por favor, compártenos tus redes sociales, tus canales, para que la gente vaya, se acerque a lo que estás haciendo tanto en las redes sociales como en papel. Claro que sí, querido Toño, y pues bueno, yo no coincido con esto que dicen estas personas, no te la jalaste, como dicen aquí en algunos comentarios. No, lo que sí podía hacer Loret de Mola ya rápidamente es escribir el guión o hacer el montaje de esto, al lado de tu Ghost Rider, el montaje de una presidencia, pues en algún momento colaboró también en este montaje para impulsar a Peña Nieto. En algún momento incluso arrastró por el lodo el nombre de la familia Rulfo. Acuérdate que Juan Carlos Rulfo dirigió aquel polémico supuesto documental de Panzazo y bueno, que fue pagado por Claudia X González, por Alejandro Ramírez, etcétera. Entonces sí podría escribir el guión de una candidatura, pero cobraría sustancioso al candidato en turno. Síganme, público memorioso, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Aquí en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana para hacer chillar a la víbora, como dice mi querido Vicente Serrano. Y bueno, pues síganme en los datos duros. Nuestro informativo lo tenemos de lunes a viernes en punto de las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Y bueno, pues hemos estado cambiando formato y todo. Estamos impulsando, haciendo un esfuerzo grande por llevar a cabo esta información, porque a nosotros sí nos interesa y mucho dar a conocer la información. ¿Quién está detrás de nosotros? La gente. ¿Quién está a un lado de nosotros? La gente. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia el pueblo. Ese es el periodismo de corte social que nosotros estamos practicando. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, al público memorioso, y siempre es un gusto coincidir contigo. Y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Así es, siempre es un gusto coincidir contigo, Ricardo. De hecho, me acuerdo que otro colaborador que teníamos hace muchos años, que también fue conductor acá en los Estados Unidos y que ahora participa en la Octava, ahora no nos quiere mucho, ¿no? Pero antes decía, Vicente está donde va la gente. Así estamos, como bien dice también Ricardo Sevilla. Así que muchas gracias como siempre y sigamos luchando por ese pueblo, querido Sevilla. Abrazote fuerte, querido Toño. Abrazo. Y grábenos, don David, ya vamos en friega marinera.